Buenas noches, gracias por estar en el programa Hora 25. El próximo martes la Asamblea Nacional se propone atender el segundo y definitivo debate a las reformas a la Ley de Comunicación que ha estado vigente desde hace 5 años. Esta norma fue construida durante el Correato para regular y controlar a los periodistas y a los medios de comunicación. La historia la registra como la Ley Mordaza. Ahora se pretende eliminar, por ejemplo, la Superintendencia de Comunicación, la figura del linchamiento mediático, el Consejo Consultivo, los códigos y normas deontológicas, las defensorías de audiencias, en fin, hay una serie de acciones que se están planteando en las reformas que se discuten al interior del Parlamento. Hay temas, sin embargo, controversiales que requieren una definición y quizás cuando entre al Pleno de la Asamblea pueda resolverse. Uno de ellos es, por ejemplo, la profesionalización de los periodistas, las sanciones punitivas y económicas, los criterios para la asignación de frecuencias de radio y televisión, la definición de comunicación como un derecho y no un servicio. Esto es lo que vamos a tratar la noche de hoy aquí en el estudio central de Teleamazonas. Agradezco la presencia de los siguientes invitados. María Paula Romo, ministra del Interior. También nos acompaña Guadalupe Fierro. Ella es la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Agradezco la participación de Francisco Rocha, director ejecutivo de la AEDEP. Y nos acompaña también Álvaro Rosero, de la Cámara de los Medios. Gracias por estar aquí en La Señal. Entonces, Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. La Asamblea aprobó esta semana el informe para el segundo y definitivo debate de las reformas a la Ley de Comunicación, en el que se determinó la supresión de la Superintendencia de Comunicación, Supercom, que según se indica en la exposición de motivos, actuó de manera subjetiva y al servicio de ciertos funcionarios públicos para perseguir a medios y periodistas. La creación de la Supercom, impulsada por el gobierno de Rafael Correa, tenía 5 atribuciones: la vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionatoria de los medios. Aunque fue eliminada la Supercom, queda el Consejo de Regulación, Desarrollo y Protección de la Información, Cordicom, que asumirá todos los derechos y obligaciones de la Superintendencia de Comunicación, pero no tendrá la capacidad de aplicar multas como lo hacía la Supercom. De igual forma, las modificaciones del informe establecen la autorregulación de los medios de comunicación. Asimismo, en la disposición se estableció que la Cordicom deberá revisar las sanciones pecuniarias que fueron impuestas a los medios de comunicación por la Supercom. La disposición hace referencia al más de $500,000 que la Supercom ingresó a sus arcas por concepto de multas a los medios. Según las estadísticas internas, desde que la Supercom inició sus actividades se presentaron 1.198 procesos administrativos en contra de la prensa. 706 tuvieron algún tipo de sanción relacionada con el incumplimiento a la Ley de Comunicación y de ellas 428 incluyeron multas. Bien, vamos a empezar entonces esta conversación aquí en los estudios del canal. Francisco, quiero dar la palabra a usted para que nos dé una primera apreciación de orden general en torno a la ley, a cómo se ha trabajado la reforma, en fin. Y vamos a entrar luego al tema de la Supercom que ha sido planteado como primer punto. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a nuestros compañeras y compañeros panelistas. Muy bien. Para ir acorde a la práctica, diríamos. Bueno, este es un avance y quiero comenzar un poco diciendo que esto es un avance. Un avance. Yo soy de los que creía que lo que había que hacer era derogar esto. ¿Por qué derogar? Porque siendo un derecho humano, no necesitamos una instrucción de cómo ejercer ese derecho humano. Pero sobre todo, una ley que fue aprobada inconstitucionalmente, con más de 40 artículos puestos sin el primero y el segundo debate, incluidos en la noche en la que decidieron aceptarlo, creando una estructura y una agencia gubernamental para perseguir y sancionar el delito de opinión, pongámoslo así, el delito de opinión. Entonces, que el gobierno nacional haya propuesto y haya reconocido, por lo tanto, que así era esto de la ley, un proyecto de ley para discutirlo y ampliarlo. Son 74 sábados que no nos han insultado. No es para irles a agradecer, pero hay una diferencia, Andrés.
Por lo tanto, este proyecto de ley, con algunas cosas que todavía tiene, está hecho en la estructura del Correato, tiene el chip del Correato, ¿no es cierto? O sea, la visión fue reformar ¿qué? De alguna manera quieren controlar la opinión pública y a los medios y a los periodistas. Pero reconozco que aquí hay un avance también. Luego vamos a los Supercon. Sí. Álvaro, por favor, su apreciación igual de orden general. En el contexto general, Andrés, yo creo que hay que ser justos en el análisis y debemos reconocer que hemos dado pasos muy importantes en la recuperación de la libertad de expresión. Ahora, ya respecto de la ley, lo que decía Francisco respecto del chip, la lógica con la que se aprobó la ley vigente, lamentablemente, es la lógica con la que se ha tramitado la reforma. Quiero decir con esto que lamentablemente no ha sido el interés fundamental el que se legisla o alrededor del cual se legisla. Han sido los intereses, por ejemplo, de ciertos grupos, temas específicos. Y esta fue la estrategia de Correa para que se apruebe finalmente la ley. Puso a los medios a discutir contra artistas, puso a los medios a discutir contra periodistas, puso a los medios a discutir contra un sinnúmero de grupos minoritarios, muy respetables, pero minoritarios. Finalmente, esto provocó que exista un respaldo, recordemos nosotros, en una consulta popular. Y siento que probablemente ya en la tarea legislativa debe ser muy difícil salir de esa lógica. ¿Se mantiene esa disputa, me parece que lamentablemente no hemos logrado salir de eso. De todas formas, yo sí quiero comenzar diciendo, guardo mucha expectativa de lo que este día martes pueda ocurrir en el Pleno de la Asamblea. La expectativa es porque haya revisión, corrección a estos temas que efectivamente, cosas que en la comisión no han sucedido. Lupita, por favor, buenas noches. Buenas noches, un saludo a los compañeros del panel, a la audiencia. Yo creo que, resumiendo lo que acaban de decir Francisco y Álvaro, me parece importante reconocer el tema de los avances. Sin embargo, yo creo que por la experiencia que hemos vivido y siendo esta una ley tan importante para el futuro de la democracia ecuatoriana, creo que hay que señalar también que hay algunas pequeñas minas sembradas que quedan dentro de esa ley. Y como lo dicen nuestros compañeros, se debe a que esto fue trabajado dentro de una lógica jurídica que tenía un objetivo político preciso, que era el control de la opinión pública. Ahora, es importante señalar que, por ejemplo, lo que dice Francisco, 40 artículos fueron subrepticiamente introducidos ilegal e inconstitucionalmente el día de la votación de la ley. Bueno, casi 40 artículos son los que salen ahora, precisamente porque se ha desmantelado esa estructura que fue ilegal, inconstitucional y subrepticiamente establecida. Ahora, sin embargo, yo quisiera señalar que realmente es importante el paso que ha dado el gobierno en este tema, pero nosotros como una Unión Nacional de Periodistas siempre hemos señalado que si bien es cierto, es necesaria una ley porque además de eso es un mandato constitucional y porque yo sí creo que un derecho humano tiene que tener un referente jurídico claro. Sin embargo, de ello, lo que debió haberse hecho, y eso lo solicitamos oportunamente, es la derogatoria de la ley. Someterla a la consulta para, sobre nuevos parámetros, crear una nueva que realmente responda a estándares democráticos. Ministra, por favor, su intervención, tal vez con una explicación. ¿Por qué usted interviene en este tema, si es tan amable? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Intervengo en este tema institucionalmente, porque yo como persona he intervenido en el tema de la ley de comunicación. De hecho, cuando hablamos de que la ley tiene artículos que son inconstitucionales, yo firmé junto con los colegas que están en esta mesa esa demanda de inconstitucionalidad hace varios años. Entonces, he estado en el tema de la ley, he estado trabajando en las observaciones, en las demandas, pero a pesar de todos los esfuerzos de los que estamos aquí sentados, de muchos que no están aquí, de quien estaba antes en la EDEP, hay una serie de sectores, ¿no es cierto?, que venimos años discutiendo la ley. A pesar de todos esos esfuerzos, la Corte Constitucional en su momento dijo, es constitucional la ley. Entonces, ¿a qué se enfrentaba el gobierno? A una ley que está vigente, a una ley que la Corte dijo es constitucional y que hacía parte del ordenamiento jurídico, a una estructura en donde existe todavía, mientras no se reforme la ley, una agencia de control de contenidos, que es la Supercom. Claro. Frente a esa realidad, el gobierno tiene como una de sus prioridades este mensaje, porque la ley de comunicación no solamente es grave por lo que dice, sino por lo que representa. Por eso no es menor que la ley se reforme.
porque también es un mensaje de que ese momento ya no va más. Y esta exposición de Francisco en que el espíritu de Correa, él usó una expresión técnica, el chip de Correa está presente. Yo tengo una tesis, Andrés, sobre cómo somos los ecuatorianos, y yo creo que los ecuatorianos nunca tenemos suficiente. Pero yo creo que en esta materia realmente estamos en otro mundo. Es otra. Es otro mundo y eso no se puede negar. La comunicación dejaría de ser un servicio público para ser reconocida como un derecho. No es un asunto menor, lo hemos estado discutiendo por años. Todo lo que se justificó alrededor de esa declaratoria, eso ya no va a estar más en la ley. Afortunadamente ya no está más en la Constitución cuando se derogaron las reformas. Se elimina completamente la Supercom. La Agencia de Control de Contenidos del correísmo desaparece. Cobró cientos de miles de dólares en multas, pero no solamente es grave por las multas que cobró, es grave por el mensaje de autocensura, porque se convirtió en una invitación, en una condición para el silencio. Entonces, la Supercom desaparece. La sanción vinculada a los códigos deontológicos desaparece. Cada medio, por supuesto, cada medio tiene su propio código deontológico, su propio código ético, pero le corresponde a cada medio. Es parte del ejercicio de la libertad. Se terminan los mecanismos de control estatal de la comunicación para pasar a mecanismos de autorregulación. Es que esa es una postura que durante años se ha defendido desde los derechos humanos, la sociedad civil, los medios de comunicación. Cuando uno se enfrenta a la reforma de una ley, siempre hay cosas que se pueden discutir, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero este es otro mundo que el mundo del control de la comunicación. Okay. Pero me estoy quedando sin responder a su pregunta. ¿Por qué intervengo? Sí. Porque me ha sido encargada por el presidente de la Secretaría de la Gestión de la Política y en la gestión de la política y en el mensaje político del gobierno, reformar la ley de comunicación, eliminar su carácter punitivo, que en el país exista libertad de expresión, es un sello del gobierno nacional. Álvaro, su apreciación de lo que acabamos de escuchar, poniendo énfasis en el tema de la Supercom, ¿qué se elimina? Yo creo que hay que coincidir con que ya no hay diferencia de conceptos, puede haber diferencia de criterios, y eso hay que reconocerle al gobierno. María Paula efectivamente acompañó muchas de nuestras luchas. Hay que reconocer además a quien acaban de elegir como vicepresidente de la República. Es alguien que ha ejercido el periodismo durante 12 años y conoce muy bien de lo que se trata y de lo que se trató la ley de comunicación. A mí solamente me preocupa porque quisiera avanzar, que la Supercom sea reemplazada por el Cordicom, conforme a última hora entendemos del lado de la comisión ha surgido esta iniciativa. Se le dan las responsabilidades de la Supercom a la Cordicom. Si bien se están anulando las sanciones y sobre todo este carácter punitivo que tenía la Supercom, pero las responsabilidades se le están asignando al Cordicom. Es decir, vamos a tener de todas maneras un superorganismo conformado además, según el proyecto de ley, de una manera muy poco técnica, Andrés, y me refiero al proyecto cómo está saliendo de la comisión, controlando la comunicación de manera integral. Yo creo que vale la pena expresar preocupación respecto a ministro, así podría aclarar esto, si está de acuerdo. Coincidir con lo que ahora mismo dice Álvaro, por supuesto. Yo lo expuse en la comisión cuando el presidente de la comisión, el asambleísta Corozo, que ha llevado adelante este debate, y creo que también hay que reconocer su trabajo en esta materia porque ha impulsado el tema. Cuando fui invitada por el asambleísta Corozo, por la comisión para exponer, yo lo dije. A mí me parece que las funciones de la Supercom tienen que terminarse. Eliminarse. Porque el principio en comunicación, en libertad de expresión es no censura previa, solo responsabilidad ulterior, y la responsabilidad ulterior es jurisdiccional. Entonces, cualquier mecanismo de sanción administrativa resulta contrario a los estándares internacionales. Lo he comentado en la comisión, lo he comentado con los colegas de la Asamblea Nacional. Y respecto de la conformación del Cordicom, creo que debe corresponder a sus funciones. Si tiene funciones reglamentarias, solamente pueden ser entidades del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene competencias reglamentarias. Si tiene una composición amplia, ciudadana o de los sectores involucrados en el tema de comunicación, entonces sus tareas tendrán que estar más asociadas a una especie de consejo consultivo. Ok, Francisco, por favor, Supercom y Cordicom. A ver, yo me alegro que reconozca la señora ministra que aquí hay un acuerdo de que lo que está saliendo no es correcto. Esto no estamos de acuerdo, digamos. Claro. Y claro, Álvaro dice, los conceptos ya están. ¿Cómo reflejamos en la ley? Y una de las cosas que no quisiera dejar pasar, María Paula decía, los ecuatorianos nunca tenemos suficiente como para estar... Virtud, por cierto. Sí. Eso es virtud. Yo me alegro de que así seamos. 10 años que no nos permitieron seguir siendo así y nos metieron en un estado de propaganda que parecía que esto era el paraíso.
¿no es cierto? Y entonces yo me alegro que nunca estemos conformes, me alegro de que en temas de derechos jamás nos quedemos conformes, porque los derechos hay que desarrollarlos para ejercerlos a plenitud. Dicho esto, si es que la ministra María Paula Romo, si es que el Pleno de la Asamblea tome en cuenta esta conceptualización nueva, esta visión nueva de las libertades, tiene que eliminar gran parte de lo que le están pasando al Cordicón. Pero además, tiene que revisarse esta idea de ¿somos o no somos un Estado plurinacional, multicultural, multiétnico? Así estamos declarados. ¿Y entonces qué? ¿Ahora vamos a legislar para encontrar nichos para cómo nos hemos de poner en esos? Bueno, también está, además, el 5% de interculturalidad. Y uno dice, ¿el 5% de qué? De todo el periódico, de todo el noticiero, de toda la programación de la radio, de toda la programación de la televisión. ¿O será de la información? ¿O no lo ponemos? Porque este no es un tema étnico. Este es un tema de concepción de cómo nos miramos como Estado. Y si ya nos declaramos interculturales, ¿por qué lo tenemos que volver a dividir y a encontrar? Alguien nos dirá que es, claro, una segmentación positiva. Recuerdo que el señor asambleísta Chalá decía en la comisión, es que hay pueblos que han sido invisibilizados. Y yo le decía, y en estos 5 años que se han visibilizado más. Los medios, cuando la CONAIE hace, con todos los grupos étnicos del país, hace una marcha, les tomamos por partes o cubrimos la marcha, que es el hecho de la noticia y sus propuestas. Entonces, los medios hemos cumplido, Andrés. Por eso nos preocupa esta casi colectivización al nombrar al Cordicón, pero adicionalmente que se pasen varias de las partes a la legislación, ¿no? Lupe, por favor, su apreciación sobre los 2 temas que han planteado ya sus compañeros, lo de la Supercon Cordicón y este elemento que ha puesto Francisco en la mesa, que es la interculturalidad. Bueno, yo creo que hay un acuerdo general de que en las reformas se ha intentado podar los elementos más controversiales de la ley, pero hay otros que no debemos perderles de vista, que son tan o más importantes que los que se van. Entonces, por ejemplo, este tema del linchamiento mediático era insostenible. El tema de la Supercon era insostenible. Y en ello estamos absolutamente de acuerdo. Pero María Paula dice, la Supercon era una agencia de regulación de contenidos. Resulta que la regulación de contenidos todavía continúa en estas disposiciones. Y entonces uno dice, si va a haber regulación de contenidos, no importa si es hoy la Supercon, mañana el Cordicón o cualquier otro ente que se cree, siempre habrá regulación de contenidos. Y María Paula ha dicho lo que es pertinente en esto. Lo que debe haber es responsabilidad ulterior. Y para eso remitir, como nosotros siempre demandamos, a la justicia ordinaria, como deben tratarse estos temas. Porque nunca debemos olvidar que para nosotros, para los medios, para los periodistas, se creó una jurisdicción especial. Ahora, dicho esto, sobre el tema de la Cordicón, nosotros hemos señalado que debe darse un paso en el sentido técnico. Una de las deficiencias de la ley es de que acumula demasiados temas en sí. Y claro, como lo dijo Álvaro, esto tenía un propósito político, que era el de encontrar adhesiones que fortalezcan la aprobación de la ley. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es de que debatimos en torno al tema de la comunicación cosas de todo tipo, que son absolutamente inconvenientes. Por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, que dio pie para que se equivoque el concepto de la comunicación como un servicio público, porque sabemos que las telecomunicaciones caen dentro de esa esfera, no el derecho a la comunicación. Pero como todo está junto, y así como esto, muchas otras, lo que acaba de señalar sobre el tema intercultural, nosotros siempre dijimos que eso debía estar en una ley de cultura, que todavía el país le espera. Aún no sabemos en qué parte se perdió y dónde está durmiendo, en qué estante está durmiendo. Pero lo correcto debería ser eso, porque un país necesita fortalecer su cultura, aclarar conceptos. Entonces, miren lo que hemos llegado. Discutimos el 5% y aún no sabemos de qué. ¿5% de qué? Porque yo pregunto, cuando dice 5% de la cultura nacional, ¿se refiere a los chicos que hoy cantan reggaetón? ¿A los ecuatorianos que cantan reggaetón? ¿O se refiere al pasillo ecuatoriano? Es decir,
son conceptos absolutamente equívocos que todavía continúan siendo parte sustancial de esta ley y que son una verdadera trampa a futuro. Vamos a ir a la publicidad, retornamos en un instante y continuamos debatiendo algunos de los contenidos de la ley de comunicación y, por cierto, las reformas que se están estableciendo en estas decisiones parlamentarias. En un instante retornamos. El proyecto de ley deja en 91 artículos la nueva normativa, es decir, 28 artículos menos que cuando fue aprobada en junio del 2013. Entre ellos se eliminan los códigos y normas deontológicas, el derecho a la réplica, el consejo consultivo y el defensor de las audiencias. Además, el informe deroga el artículo referente a la figura del linchamiento mediático. Con este artículo se imposibilitaba el seguimiento periodístico de hechos de corrupción, por ejemplo. También quedó fuera el artículo que trataba sobre la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y que obligaba a toda persona que quería comentar las publicaciones web de algún medio a registrar sus datos personales para poder formular los comentarios. Bien, entonces en esta segunda parte del programa vamos a seguir analizando y comentando algunos de los contenidos que se establecen en esta reforma que ahora mismo ha sido ya entregada a la presidencia de la Asamblea Nacional. Quisiera, Lupe, que nos comente algo respecto a lo que acabamos de escuchar y usted algo mencionó sobre la responsabilidad ulterior, si es tan amable. A ver. Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es de que la poda ha sido bastante, en gran parte, diría yo, maquillaje. No ocurre así con el tema de la supresión de la responsabilidad ulterior de los medios. En primer lugar, porque la responsabilidad ulterior es una de los cimientos del tema del derecho a la comunicación. Claro. ¿No? Esto es una cosa que nosotros hemos respetado, hemos demandado y siempre lo diremos. Lo que se hace es modular la responsabilidad, y creo yo de una forma inadecuada, porque aquí hay que recordar que ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que muy claramente señala lo que tiene que ver con las redes, no puede ser sancionado. Entonces, aquí lo que en realidad vemos es de que en muchos de los artículos lo que se ha hecho es una especie de pequeña modulación de las responsabilidades, pero no se las ha eliminado. Una. Dos, esto es una cosa muy importante. Hace un momento hablábamos de que la regulación de contenidos y el hecho de que existen las figuras ambiguas, se eliminó el linchamiento mediático por insostenible, pero persiste. Nosotros hicimos una observación en la comisión cuando fuimos a comparecer sobre, por ejemplo, el artículo 61, que es un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo en esta ley que pervive. Ahí se hace una larga discusión sobre los eventuales casos de discriminación que puede incurrir el medio. Y al final se dice otras, que es una contravención clara a la Constitución que establece que cualquier tipo de sanción debe estar claramente tipificada. Entonces uno pregunta, si esto va a continuar así, si los periodistas y los medios pueden ser sancionados por la causal de otras, ¿qué es lo que nos espera a futuro? Ese es un problema. El otro problema es el hecho de que en el caso de la definición de muchas otras figuras, continúa la situación absolutamente abierta. Entonces, esta ambigüedad no puede continuar. Okay. Nosotros esperamos, pues, un cambio sustancial. Gracias, Lupe. Ministra, por favor, con estos elementos que ha puesto también la doctora, en el sentido de que se trata de una poda con maquillaje y una modulación. Increíble. O sea, a mí me resulta increíble que se hable de la reforma a la ley de comunicación como una reforma de maquillaje. Se eliminan todas las sanciones de la ley. Se elimina la agencia que era la única que podía sancionar. Si eso es maquillaje, entonces la reforma de fondo es ninguna regulación, que no se nombre la libertad de expresión ni en la Constitución ni en ningún lado. Imposible, pues, que se hable de maquillaje. No hay una sanción que se mantenga en la ley. Y la agencia que era la encargada de sancionar desaparece por completo. No hay multas y no hay sanciones administrativas. ¿Cómo se puede hablar de maquillaje en ese caso? Ahora, tal vez es un problema de palabras al que me voy a referir, pero no es un asunto menor. Decía hace un momento Guadalupe, se mantiene la idea de que hay que regular los contenidos. Por supuesto, lo que no hay cómo es controlar los contenidos. Nadie me puede decir qué decir,
Pero reglas, claro que existen, pues, porque hay horarios que son para niños, horarios que son para adultos, pornografía que está prohibida, normas para la publicidad. Claro que sí, no podemos confundirnos. Entonces, lo que no podemos permitir es que la regulación se convierta en un hipercontrol a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Eso desaparece de la ley. Eso es lo que se hizo con la vigencia de la ley, eso es lo que se hizo con la Supercom. No podemos lanzarnos a la idea de que no hay regulación, de que la publicidad puede ser el 80% de la programación. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Reglas básicas, por supuesto que hay para todas las actividades. Para que funcione. Así tiene que ser. Entonces, claro, yo también escucho algunas cosas y digo, me resulta increíble. Decía también, por eso digo, tal vez es un problema de conceptos y yo en mi formación de abogada me los tomo muy en serio. ¿Control de contenidos? No. Y estamos en contra de eso. La reforma elimina el control de contenidos. Reglas para la programación, por supuesto. Okay. No control, pero sí regulación. Por supuesto. Ya. Y la otra cosa, no se elimina pues la responsabilidad de los periodistas. Lo que sí es que no hay una autoridad administrativa que lo pueda sancionar a un periodista, a un comunicador. Eso es clave. Pero los periodistas, como los médicos, como los abogados, como los ingenieros, como los policías, responsabilidad de lo que hacemos, por supuesto que tenemos. Tiene que definirla un juez, tienen que estar las reglas claras. Pero decía, no se han eliminado las responsabilidades. Obvio que no se eliminan las responsabilidades. Todos los ciudadanos tenemos responsabilidades, todas las profesiones tienen responsabilidades. Hay que asegurar que esas responsabilidades se definan en un procedimiento jurisdiccional, porque este caso así lo exige. Okay. Y otros temas de técnica legislativa con los que yo concuerdo tienen que ser corregidos. Estos temas que acaba de mencionar. Francisco, por favor. Bueno, ahí están las interpretaciones. Yo me declaré desde el principio, para mí había que derogar. Eliminar. ¿No es cierto? Y eso no significa que no haya regulaciones, que el Estado, que la propia sociedad pueda controlar. Eso significa que hay suficiente legislación, que los códigos están, que lo que no se puede hacer es que de los temas de la comunicación vayan a temas penales, que vayan al Código Civil, están ahí previstos. Entonces, para regulaciones, no. Los periodistas no están diciendo no queremos regulaciones, no. Y creo que hemos demostrado a lo largo del tiempo que para regulaciones nosotros mismos. Pero como nuestro compromiso es no callar, siempre vamos a hacer una dificultad para quien ejerce el poder político. Y de alguna manera tienen esta tentación, ¿no es cierto?, de intentar controlar. Pero ¿y los excesos? ¿Cómo resolvemos eso? Los excesos tienen que resolverse demostrando que hay excesos, Andrés. Porque... y valga la pena, tú decías, sí ha habido excesos. ¿Por qué no los juzgaron y en qué parte fueron los excesos? ¿Violaron alguna ley? ¿Denigraron a algunas personas? ¿Por qué no fueron? Hay un candidato que dice que esto debió haber sido derogado y él dice que se siente con un linchamiento mediático. Si usted cree que esto no debe existir, ¿cómo es que siente que sí hay un linchamiento mediático con él? Entonces uno dice, a ver, estos contrasentidos quizás son los choques de conceptualización. Yo creo que la poda ha sido buena, diríamos entonces, Guadalupe. La poda ha sido buena, no suficiente. La mala hierba en el campo se dice, se la saca. No se la poda porque vuelve a crecer. Porque algún loco, no importa en el sitio donde esté, puede venir y con lo que sale puede intentar aplicar con estos conceptos ambiguos, con estas subjetividades, puede generarnos un lío. Y si recogemos el principio o la declaración del señor presidente Moreno, que digo, abierto esta puerta democrática, podemos criticarle, discrepar, pero lo que no podemos es reconocer que ha abierto esta puerta. Dijo que la libertad de expresión era consustancial a la democracia, concepto con el que estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos la democracia? No es un sitio donde uno llega, se parquea y ya está en la democracia, no. Es algo que se construye todos los días. Quizá invitamos a que la poda y la mala hierba sea sacada... eliminada totalmente. Eliminada completamente. Claro, y esto de la libertad de expresión es un valor absoluto. O hay libertad de expresión o no hay libertad, no es que hay un poquito. Entonces, ¿hasta qué punto esta ley, Álvaro, permite el ejercicio pleno de la libertad de expresión? Andrés... Con las regulaciones que decía la ministra. Y sobre eso mismo quería referirme.
Y todos estamos de acuerdo con las regulaciones. Y en eso no tenga el gobierno ninguna duda. Pero sí nos preocupa mucho que en la ley se mantengan, por ejemplo, las imposiciones de contenido que de regulación no tienen nada. Por imposiciones de contenido, por ejemplo, respecto de los temas de la interculturalidad que refería Francisco. El tema musical, Andrés. Es que cuando yo decía que nos llevan a una confrontación entre actores, justamente la estrategia funcionó de manera maravillosa cuando se creó una fantasía que 5 años después se demuestra que no ofrece ningún resultado. El tema de la música, 50% de música ecuatoriana, más allá de ser un concepto romántico, no ha ofrecido un solo resultado en beneficio de la industria musical. Y eso se mantiene. Que mejor se elimine eso. Es que yo siento que no es momento político y tampoco creo que los medios debemos desvincularnos de lo que es la generación de una industria musical. Lo que nosotros estamos pidiendo, tanto a nivel de la interculturalidad como de la parte musical, es que se reduzcan dramáticamente los porcentajes a los que hoy estamos obligados. 72 minutos diarios de programación intercultural. Andrés. Eso propone. 72. Eso es lo que dice la ley. 72 minutos diarios. Además, en la ley se les reconoce como un derecho a pueblos y nacionalidades para que ellos produzcan y los medios solamente somos quienes difundimos. ¿Quién ha producido? ¿Quién está en capacidad de producir esa cantidad de material? ¿Y quién puede definir lo que es intercultural? Es que ni siquiera eso se hizo. Y en la parte musical, Andrés, y en esto sí quiero ser muy categórico, aquí no estamos discutiendo si es que existe o no calidad en la música ecuatoriana, porque eso es entrar en un plano de subjetividad que no viene al caso. Estamos hablando, y le tomo la palabra al señor presidente, yo quiero celebrar lo que dijo el señor presidente hace poco. Él habló de algo que hasta hoy no se había hablado. El interés de las audiencias es el que debe prevalecer. Esa libertad es la que tenemos que precautelar y ese no fue el concepto con el que se construyó la ley de comunicación, sino los intereses, repito lo que comencé diciendo, de ciertos sectores muy respetables, sin duda, pero nunca se pensó en el interés principal. Los medios de comunicación hoy estamos llamados a llenar nuestras programaciones con contenidos que no necesariamente representan la preferencia de las audiencias. Pero eso también es bien complicado, ¿no? ¿Cómo resolver eso? Es que sí se puede resolver si es que hablamos de las reformas a la ley. Hay que reducir dramáticamente estos porcentajes. Hay que mantener una responsabilidad solidaria de los medios en todos estos temas. Estamos totalmente de acuerdo. Pero no nos pueden pedir que llenemos la mitad de nuestros contenidos con una propuesta que no tiene ningún sustento técnico. De modo que, María Paula, sí se requiere todavía ciertos ajustes, ciertas correcciones, ¿verdad? Sí, y también vamos a escuchar desde diferentes sectores las correcciones hacia un sentido o hacia otro. Pero yo quiero coincidir con varias cosas que ha planteado aquí Álvaro y también que las comenté en la comisión. La producción nacional, el incentivo a la producción nacional, a los artistas, a los productores de cine, a los músicos, a quienes están haciendo esta oferta cultural en el país, no puede resolverse desde la imposición y las cuotas de pantalla. Pero se convierten en incentivos significativos. O sea, no es pequeño el tener una cuota de pantalla. Permítame cambiarme de ejemplo por un segundo y luego regreso. La participación política de las mujeres. Esa es una medida de acción afirmativa. Obligar a los partidos a que la mitad de sus listas sean mujeres. Eso es un incentivo. ¿Asegura que todos los espacios políticos estén ocupados por mujeres? No. ¿Hace que haya una gran calidad en todos los espacios de representación? No necesariamente. Pero se convierte en un incentivo para que todos los partidos se vean obligados a permitir la participación. Estoy forzando un poco el ejemplo, salgo del ejemplo y regreso. Las cuotas, los mecanismos de acción afirmativa son incentivos, pero no lo resuelven todo. Ese incentivo debería ser del tamaño de la mitad de la programación. Yo en lo personal lo considero excesivo. Me he reunido con diferentes sectores, he conversado con los colegas de la Asamblea Nacional y creo que hay que ir más allá. No es suficiente decir una cuota de pantalla, incluso si es que la cuota es del 80%, estoy exagerando. Pero si la cuota es del 80% tampoco lo vamos a resolver. Es un problema de mercados, es un problema de incentivos tributarios, es un problema de fondos concursables, es un problema de política pública. Va mucho más allá si queremos incentivar la producción nacional, pero efectivamente quiero rescatar también algo que ha mencionado Álvaro en sus palabras, la responsabilidad social de los medios de comunicación. El ser unos actores que favorecen el diálogo intercultural, que permiten que el país reconozca su diversidad. Efectivamente, en su diversidad hay pueblos indígenas, hay nacionalidades y hay jóvenes que cantan reggaetón y que bailan reggaetón. Todo eso es diálogo intercultural.
¿Cómo choca eso cuando uno tiene una radio especializada con música clásica? Entonces, eso es lo que debe resolver la ley. Y me parece que hay algunos ajustes que todavía se pueden hacer. Que el 5%, lo comentaba Francisco cuando fue a la Comisión de Comunicación, que el 5% se precise que se trata de contenido comunicacional y no del total. Es un pequeño aporte para estas confusiones, digamos. Que la cuota, se discute el tema de la cuota, discutamos el tema de la cuota junto con una serie de incentivos y discutamos si se aplica para todos los medios de comunicación, para todo su contenido. Discutamos si producción nacional no solamente es la mitad de la música, sino un programa de investigación, un programa de opinión, un noticiero, que también hacen parte de la producción, porque detrás de un programa como este, por ejemplo, hay producción nacional, periodística, investigativa, que haga parte de esa cuota, por ejemplo, podría resolver un problema que no necesariamente nos enfrente entre periodistas, productores, músicos y quien está en la tarea de programar su radio, de programar su canal y conseguir audiencias, porque de eso depende la supervivencia del espacio. Por favor, Lupe, si es tan amable. Bueno, yo parto por lo último que señala la señora ministra. Yo creo que hay una cosa positiva que es un cambio de enfoque cuando se dice que el Cordicom pasará a ser también un consejo de promoción. ¿Por qué? En todo esto cabe lo que ha señalado María Paula, el hecho de que los medios de comunicación y los periodistas también estamos para impulsar este tipo de acciones de discriminación positiva, acciones afirmativas y en general un conjunto de políticas públicas donde quepa una comunicación de calidad en todos los órdenes. Pero aquí viene un tema y es precisamente por eso la preocupación, porque el marco jurídico para que eso ocurra es fundamental. Y ahí es donde nosotros todavía vemos que hay muchas cosas que todavía no están claras. Por ejemplo, en el tema de regulación de contenidos mismo, aquí hay una serie de ambigüedades. Miren lo que estamos discutiendo, este tema de la inclusión. ¿Sobre qué bases? Cuando el referente jurídico que es esta ley no es el claro. Por ejemplo, en el plano del ejercicio periodístico, a nosotros nos quedan muchas dudas respecto de lo que se define como información de carácter reservado. Nosotros siempre hemos dicho que somos respetuosos de la ley y que debemos remitirnos en este ámbito a lo que ya está establecido legalmente en la LOTAID, por ejemplo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en disposiciones muy claras sobre el acceso de la Fiscalía a la información. Eso está legislado. Entonces, está esto legislado, pero las disposiciones que están escritas aquí abonan a la confusión. Otro tema, el tema de la cobertura judicial. Igualmente, es absolutamente ambiguo aquí y se presta para muchas cosas. Entonces, desde ese plano nosotros ratificamos que hay muchas cosas que aparentemente han cambiado, pero que cuando uno las vuelve a leer, en realidad lo que está es leyendo lo mismo de lo anterior y un poquitito modificado. Entonces, nosotros queremos y creemos, tenemos la esperanza de que en este periodo que se avecina de discusión de la Asamblea se tomen en cuenta estas importantes discusiones, que no son cuestiones de concepto jurídico únicamente, ni de técnica jurídica. Son, y esto es lo importante, enfoques muy precisos de lo que debe ser la comunicación democrática. El derecho a la réplica, ¿cómo está manejado en la reforma? Eso se mantiene. Se mantiene. Se mantiene y nos parece bien. Porque réplica no es que un funcionario público decide que lo que se dijo en el noticiero mañana graba un programa en donde me pasan esto. Claro. Eso no es réplica. Lo que yo diga no pueden pedirle una réplica al canal. Al espacio de opinión, no puede ser. No, cabe, porque es mi criterio, es mi opinión y tengo derecho a ejercerla. Podemos estar en desacuerdo. Que mañana alguien diga, oiga, señor, esto es impreciso, o usted lo rectifica y le estoy enviando el documento para que lo rectifique, y si no lo hace hay que acudir a la justicia. Aquí le dan un mecanismo, yo decía, peligroso, que la Defensoría del Pueblo se vuelva gestora de un solo derecho, cuando es de todos, debe defender todos los derechos, claro. ¿No es cierto? Un derecho colectivo. Pero en todo caso, hay mecanismos. Y yo pregunto, ¿quién ha mandado una rectificación a un medio y no se la ha rectificado? Me pregunto, ¿quién ha pedido réplica? No las que nos obligaban a hacer de página con la foto sonreído del funcionario y lo que ellos querían que se diga.
y no tenía nada que ver con la noticia que habíamos dado. Entonces sí, estos términos subjetivos que María Paula los ha reconocido, no sé si alcanzan a esta semana a toparlos en esencia, y yo creo que ahí tenemos que echar mano de la ministra y del presidente, que habrá que hacer, tendrá 30 días para hacer una revisión total y proponer un veto. Fíjense que yo estoy en contra de esta ley y me parece que una ley inconstitucional lo que hay es que derogarla, no modificarla, diría como reconocimiento al aporte de una nueva época, de una nueva visión de país. Creo que el señor presidente podría ayudarnos a eliminar estas subjetividades que, como ha dicho Guadalupe, no son menores porque pueden ser de interpretación subjetiva. Y repito, cualquier loco con esto... Bueno, el loco con lo que sea, pues. Dime una cosa, Pancho, ¿y cómo queda eso de publicar las noticias nacionales? ¿Te sancionan por no publicar las noticias de trascendencia? A ver, ahí queda esto de que sea de interés público. Está. Se mantiene. Sí, pero, o sea, ¿qué será de interés público? Todo lo que el público tenga interés, pues. No lo que a alguien se le ocurre que es de interés público. Yo quiero señalar que, ahora que veo que está nuevamente de candidato, que lo que hace el señor alcalde de Loja es de interés público. No, si lo que están hartos es de lo que está haciendo. Sí, entonces, no es de interés público. Y los espacios del sector público, digamos, los espacios que utiliza el sector público en los canales privados o en los medios privados. Ahí siguen, creo que hay que tratar el tema de las cadenas nacionales. No está normado. No está normado. No. Creo que hay que insistir en el tema de los canales incautados y de desmontar esta estructura del Estado. Pero eso capaz que requiere de otra legislación, de otra ley. No, en esta hay que eliminar. Okay. Sí. Vamos a ir a una pausa. Ministra, le ofrezco la palabra enseguida. Tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos. El informe para segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional establece un paquete de reformas para garantizar la comunicación como un derecho. Es así que se elimina la figura de la comunicación como un servicio público. La profesionalización para ejercer el periodismo no sufrió cambios, pues se establece que para trabajar en medios públicos o privados se necesita de título académico, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión o especializados. Asimismo, se fortalece el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional para difundir contenidos en su propia lengua. Y se mantiene la protección de la integridad de niños y adolescentes respecto de los contenidos que difunden los medios de comunicación. En el informe, además, se permitirá a los medios de comunicación difundir publicidad de bebidas de moderación de hasta 5 grados de alcohol. Igualmente, se estableció un texto que obliga tanto a los anunciantes públicos como privados a distribuir equitativamente la pauta publicitaria en los medios de comunicación. Pues hay algunos temas que se nos quedan, tenemos apenas unos minutitos para el programa, de modo que tenemos que aprovechar. Ministra, le doy la palabra respecto a lo que se dijo en el segmento anterior, incorporando aquello que acabamos de escuchar. Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas, la publicidad, la profesionalización de los periodistas, las frecuencias, etcétera. Yo solo tengo una pregunta. A ver. ¿Es esta nuestra última intervención? Ya es la última, sí. Entonces voy a aprovechar para que no se me queden... O sea, creo que podemos hacer una última final, pero a ver. Entonces, más corta todavía, pero creo, lo mencionaba hace un momento Guadalupe, hay asuntos que no son pequeños. Hay temas que, aunque sean una palabra, son asuntos de fondo. El tema de la caracterización de la información. La ley no puede incluir nuevos elementos de información reservada. Aquí hay que respetar el principio constitucional. Toda la información es pública, excepto la que la ley expresamente diga que no lo es, y los motivos son claros, están en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las que protegen una parte, un periodo de la investigación penal por motivos obvios, ¿no es cierto? Entonces creo que esos son temas básicos, porque los principios que guían esta ley tienen que ser los principios de las libertades, los derechos, la publicidad de la información. Otra cosa que me parece importante, que hay que cambiar de concepto, no solamente en la ley, sino en nuestra convivencia, en el día a día, en lo que hemos asumido como verdades, como sentidos generales. Es que los funcionarios públicos estamos sometidos al nivel más alto de escrutinio. Eso versus la majestad del poder.
O sea, venimos años que nos dicen la majestad del poder. El funcionario público no hay cómo decirle nada, no hay cómo verle mal, no hay cómo torcerle los ojos, no hay cómo hacerle una caricatura. Al revés. Aquí y en cualquier lugar del mundo, un funcionario público está expuesto a un nivel de escrutinio más alto y hay que proteger esas libertades en la expresión y en el debate político. Por supuesto, quedan muchos temas por discutir. Yo soy una convencida de que no es lo mismo opinar que hacer publicidad. O sea, hay un rango de libertades también. La más amplia de las libertades para opinar. La más amplia de las libertades para pensar. Luego, si tengo que ceñirme a la verdad cuando informo, entonces ahí me pueden decir, precise el dato del presupuesto, precise la estadística, porque eso no es opinión, es información. Entonces voy desde la más amplia de las libertades, que es opinar, hasta la más restringida, que es hacer publicidad. Y ahí tienen que haber reglas claras. Ok, vamos entonces. Frecuencias, por favor, Álvaro. ¿Qué es lo que intentó Correa? Seríamos ingenuos si pensamos que Correa solamente intentaba intimidar a los medios o generar la autocensura. No, él quiso apoderarse de los medios. Entonces comienza por establecer una distribución de espectro que es absolutamente traída de los cabellos, que de técnico no tiene nada. 33% para medios públicos del espectro, 34% para medios comunitarios, respecto de la realidad, que era más del 80% de medios privados vigentes. Con esto forzaba entonces que los medios tengan que cambiar de propiedad. Entonces inventa un concurso y una normativa de un concurso que queda absolutamente abierta para que vengan las autoridades y establezcan reglas del juego que permitieron que a la final, que no exista ningún control de los participantes, que los medios críticos sean los primeros en recibir oponentes en el concurso y creando reglas del juego totalmente desfavorables para los comunicadores y concesionarios vigentes. Hoy la Contraloría lo determina. Hago todo este resumen muy breve, Andrés, sí, claro, para encontrar entonces la ocasión de decir: es la oportunidad que tiene el Estado en general, hoy la Asamblea, ¿no es cierto? Porque hay que reconocer que el proyecto de ley del presidente se presenta antes que el informe de Contraloría se conozca, el informe sobre el concurso. Es la oportunidad de la Asamblea de regular estos temas. Nosotros hemos propuesto concretamente, y en eso también el presidente ha hecho un anticipo de lo que es su posición, entiendo la posición de su gobierno, respecto de hay que respetar aquellas concesiones que cumplieron con la ley. Aquellas concesiones que cumplieron con sus contratos de concesión. Eso se tiene que respetar como norma básica. Si existe disponibilidad de espectro que se priorice al sector comunitario, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿de dónde surge la disponibilidad de espectro? El primer paso que debería darse entonces es darle secuencia a toda la investigación que se ha hecho, no hoy, sino desde mucho antes, por la propia Contraloría, y recuerde usted que incluso existió una auditoría de frecuencias dispuesta por la Asamblea Nacional Constituyente, que una vez que se entregó, seguramente porque los nombres que se encontraron en ese informe no eran precisamente los que buscaba el gobierno de Correa, guardaron el informe. Herramientas existen, pero exigimos, Andrés, exigimos que se respete aquellas frecuencias que han cumplido con la ley y con sus contratos de concesión. Perfecto. Lupe, por favor, la profesionalización de los periodistas. Gracias. Yo quisiera solamente aprovechar una palabra que dijo muy acertadamente Álvaro, para señalar lo siguiente, aprovechando que está aquí la señora ministra y que tiene una clarísima visión sobre el tema. Dos cosas. La una, dijo Correa quiso apoderarse de los medios. Y aquí hay una preocupación que a nosotros nos queda latente sobre el tema de los medios públicos en la ley. Yo creo que en vez de un avance ha habido un retroceso en este plano. ¿En las reformas? En las reformas. Porque se ha dejado en el limbo el tema de los medios públicos y se los hace caer única y exclusivamente bajo el ámbito, y aquí mismo lo dice, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Y cuál es la preocupación? Que el hecho de que esté vigente esta ley orgánica de empresas públicas determinaría que los medios públicos van a ser dirigidos, gestionados por 3 personas que son nominados desde el ámbito del Ejecutivo. Es decir, que si esto pasa, sería la defunción de los medios públicos. Una. Dos, yo creo que es muy importante lo que señaló María Paula acerca del tema de que hay que tomar esto de la información pública muy en serio. Sobre eso nosotros hemos encontrado que nuestros compañeros que hacen la cobertura de diferentes fuentes del sector público se encuentran con que un funcionario dice, esta es información reservada, esta es información reservada. Aprovecho que está aquí la señora ministra para solicitar que desde el gobierno se emitan protocolos claros que se ajusten a la Constitución y a la ley, para que no haya esta arbitrariedad y abuso, que lo que tiende es a crear un velo
sobre lo que es de interés, ese sí, interés general y público, que es el hecho de que todos conozcamos la gestión. Estoy sobre el tiempo, la profesionalización. El tema, bueno, yo creo que se ha extrapolado el tema. Nosotros hemos defendido esto porque lo que hemos señalado es de que la argumentación en contra de esto se basa en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OCE 85, y yo la tengo aquí en la mano. Aquí está la opinión de la Corte. Ya. Y lo que hace la Corte es decir que es incompatible con el artículo 13 de la Convención la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo. No habla nada de la titulación, que es una cosa absolutamente diferente. Ok, Pancho, por favor, estamos por terminar. Sí, bueno, los conceptos van aclarándose. Lo que creo es que hay que ponerlos en la ley. Sobre las frecuencias, Álvaro ha sido muy claro. Sobre la profesionalización, hay dos temas. Yo creo que era un tema para causar confrontación. No hay que olvidar que en el primer debate nos pusieron el tema salarial. Sí. En este segundo nos han puesto este. Creo que debemos entender que esta es una ley de comunicación. No es de periodistas, no es de medios, no es para tratar el tema. Yo creo que si lo ponemos en estándares internacionales, no debería estar ese tema, y ya que está Guadalupe, que ha luchado y ha trabajado en eso, creo que deberíamos ir los periodistas en busca de un estatuto del periodista y no garantizar trabajo en un artículo que no lo va a garantizar, como no lo ha garantizado ahora. Con usted terminamos, ministra, por favor. Muchas gracias, Andrés, y a los colegas del panel. Hay varios temas que están aquí, pero no quisiera dejar de pronunciarme sobre el tema de las frecuencias. Efectivamente, lo que el presidente ha anunciado como su opinión, lo que ha adelantado como criterio en esta materia es la posición del gobierno. Es el momento de hacer respetar las herramientas que existen y de materializar lo que el momento de enviar la ley no se conocía todavía, que es también ese informe de Contraloría. El control de las frecuencias, el manejo de las frecuencias es uno de los mecanismos más delicados y más sutiles para controlar la información en los países, así que vamos a ser muy cuidadosos y muy respetuosos también con eso. Coincido también con lo que ha dicho Guadalupe, a llamar la atención sobre la necesidad de regular el aspecto no solamente empresarial de los medios públicos. Los medios públicos tienen que manejarse con criterios empresariales. Lo que ha sucedido con los medios es algo que no se tiene que resolver en esta ley, sino que en muchos casos es algo que se tiene que resolver en la Fiscalía. Pero también hay que decir que se debe fijar, ojalá en esta misma norma, la conformación del directorio que garantice que los medios públicos sean públicos y no gubernamentales. Es parte de las conquistas. Pero yo quiero terminar diciendo que en esta materia, en materia de libertad de expresión, como en general, en los aspectos democráticos, hoy en el Ecuador estamos en un mundo que hace 2 años no nos imaginábamos. Y eso no es un asunto pequeño. Estamos en un momento de libertades, estamos en un momento de derechos, la democracia, y cuando se permite desde el poder que todas estas diferencias afloren, a veces se puede vivir o se puede ver como un momento de tensiones, de diferencias, de divergencias. Está bien, es sano, al gobierno eso no le preocupa. Es nuestro trabajo que eso exista, y es para nosotros una tranquilidad que el debate se produzca en estos niveles de apertura y de frontalidad. Ese es nuestro compromiso. Muchísimas gracias entonces a Álvaro Rosero, a María Paula Romo, Guadalupe Fierro, Francisco Rocha. Gracias a la audiencia, felicidades, que tengan una buena Navidad, que celebren con su familia y que tengan felicidades. Muchas gracias a la audiencia, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de... Trabajamos por una mejor universidad ecuatoriana. Somos la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Uniandes, to the height of your dreams.